Segundo bloque de Plural, ya estamos en la mesa con uno de nuestros columnistas habituales, con Jorge Ríos, para hablar en este caso del lenguaje inclusivo. Con Jorge el año pasado hicimos una entrevista sobre este tema, pero bueno, él no pertenecía a los columnistas de nuestro espacio y en esa oportunidad fue entrevistado. Ahora ya estás en la mesa como parte del programa. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Raúl, gracias por una invitación más. Sí, la verdad que pensaba, ¿no?, en ese momento el año pasado, cuando hablábamos del lenguaje inclusivo, y bueno, sí, hubo cambios. No voy a decir la frase, pero sí, hay algunas novedades en este sentido. El lenguaje inclusivo es un tema que se instaló y por ahora se sigue quedando, sigue generando polémica, y justamente ahí me parece que reside su potencial, ¿no?, de generar polémica y de disparar discusiones, no solamente discusiones en la mesa, que a veces son de tono jocoso, ¿no? Se produce un poco de, en muchos ámbitos, burlas. Arranca con la burla por lo general. Siempre arranca por ese lado, ¿no? Pero siempre también se pone serio, porque en realidad el lenguaje inclusivo es una expresión más de un montón de otras acciones y otras luchas que se vienen dando hace mucho más tiempo del que por ahí uno piensa. Quizás no lo inscribe de movida uno en esa línea de luchas, exactamente, de reivindicaciones históricas que tienen que ver nada más ni nada menos que la lucha por la igualdad de derechos, por la igualdad y por la equidad también, ¿no?, que son dos conceptos relacionados pero que no son equivalentes. Y podemos irnos atrás en la historia, ¿no?, y pensar, por ejemplo, en lo que fue el voto femenino, ¿no? Tuvimos leyes que dijeron, en nuestra historia argentina, ¿no?, que dijeron ser de voto universal, y como bien sabemos no fueron universales porque solamente podían votar los varones, solamente podíamos votar los hombres, ¿no? Fíjate vos que el concepto de universal en ese momento era ese. Exactamente, universal supuestamente abarcaba todo, pero todo no incluía a las mujeres, por ejemplo, nada menos, ¿no? Que una ley se llame de voto universal y no tenga en cuenta el voto femenino, nos dice un montón, ¿no?, de qué era, como decís vos, en ese momento lo universal. Y pasaba en todo el mundo. Exacto, sí, sin dudas. Una movida... 80 años más o menos, sí, hace que las mujeres pueden votar. Uno se pone a pensar, 80 años no es nada, hace muy poco en términos históricos. Sin embargo, para mi generación, pensar que las mujeres no puedan votar es gravísimo y es tremendo, ¿no? Es un escándalo. Y el lenguaje inclusivo hoy un poco es eso, porque en ese momento también hubo gente que se burló de esa idea, ¿no? ¿Cómo van a votar las mujeres? ¿Cómo van a tener los mismos derechos que los varones? Es decir, hoy, en perspectiva histórica, nos parece ridículo, nos parece aberrante, ¿no? Creo que la mayoría de las personas estaríamos de acuerdo con que es un escándalo negarle un derecho tan básico, ¿no?, de ciudadanía como es el derecho al voto. Sin embargo, en ese momento estaba legitimado, estaba naturalizado. Y justamente este tipo de cosas funcionan de esta manera, son rasgos culturales, y la cultura, hay una metáfora, ¿no?, de la antropología que dice el pez no ve el agua porque está en el agua. Entonces, el agua sería la cultura, lo cultural está naturalizado, ¿no? Vemos cosas como que son naturales cuando en realidad son productos, son creaciones culturales, ¿no? Entonces, en todo, su momento... nuestros nombres, nuestros apellidos... Absolutamente todo. Las nacionalidades... En algún momento de la historia va a ser ridículo que las mujeres llevaran el apellido de sus maridos, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué no hay la inversa, ¿no? Está bueno pensarlo siempre cuando se ponen estos ejemplos, pensar todo a la inversa. Hay una película, bueno, hay muchas películas, ¿no?, que plantean esto de cómo sería el mundo si en lugar de en un patriarcado viviésemos en un matriarcado, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo a la inversa. La cosificación es del varón, el hombre, claro. no pueden llegar a puestos jerárquicos, son los varones, las mujeres son jefas, las mujeres, ¿no? Hay una película, no recuerdo ahora el nombre, que está en Netflix, que es francesa, que viene a mostrarnos cómo sería el mundo a la inversa en ese sentido, ¿no? Y ahí recién muchas veces somos capaces de desnaturalizar todo esto y de darnos cuenta, vivimos en un patriarcado, porque eso pasa a la inversa, ¿no? Entonces, el lenguaje inclusivo en algún momento de la historia, nos fuimos un poquito del tema, pero volvemos, el lenguaje inclusivo en algún momento de la historia se va a naturalizar, creo yo, esta es mi opinión. ¿Qué quiere decir lenguaje inclusivo? No sé si va a ser la E,
¿no? Porque hoy uno o habla... la X, o la Y, Exacto. o alguna tendencia que surja. Hoy en Argentina, 2020, decimos lenguaje inclusivo y entendemos por lenguaje inclusivo usar la E. ¿A qué me refiero? En lugar de decir chicos o chicas, si hay chicos y chicas, decir directamente chiques, en lugar de usar el masculino genérico, ¿no? Que es lo que se disputa. No es casual que para englobar, si hay 99 mujeres y un varón, se dice todos, ¿no? ¿Por qué no decir todes? O decir todas de última, si es una cuestión de mayoría, hay 99 mujeres, ¿por qué no vamos a decir todas si hay 99 mujeres y un solo varón? Bueno, entonces lo que se propone es no usar el masculino genérico cuando haya esta diversidad, ¿no? De varones, mujeres y por qué no otras identidades de género, usar otra palabra que sería el todes, ¿no? Es como modificar ahí un morfema, una partecita de las palabras para igualar. Pero además de eso, además de igualar, lo que se busca es también abrir el juego a nuevas identidades de género, que también es una realidad, ¿no? No quedarnos solamente en el masculino y femenino. Exacto, en el ese mundo binario. Exacto, en el esquema binarista de los géneros, ¿no? Porque género y sexo son cosas diferentes, están relacionadas, ¿no? Porque como seres humanos tenemos, por supuesto, un cuerpo biológico, ¿no? Somos una especie animal, pero creamos cultura, nada menos. Esto es lo que siempre decimos, por eso estamos transmitiendo un programa por televisión, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia del resto de los animales. Entonces, no podemos analizar lo humano solamente en términos de lo biológico. Tenemos que analizarlo también en términos de lo social, de lo cultural, que es lo que nos constituye y nos da identidad justamente como seres humanos, ¿no? Como personas, como sociedades organizadas, con Estado, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si en el futuro la E va a ser la que va a quedar. Probablemente algo de la E quede, quizás queden algunas palabras como chiques, todes, amigues, pero sí algún tipo de uso inclusivo del lenguaje. El lenguaje está bajo la lupa y como te decía al principio, es una expresión más de toda esta lucha que podemos marcar el voto femenino, ¿no? Como un gesto político, un primer gesto político en esta línea, y otras leyes que se fueron dando en busca de equiparar la balanza, ¿no? Y de generar mayor igualdad y equidad, ¿no? Expresiones más recientes, para traerlo más a lo actual, pueden ser, por ejemplo, las medidas tomadas en términos de paridad de género en la política, ¿no? Claro. Son esfuerzos que se hace por la desigualdad tan grande que existe entre las mujeres están subrepresentadas y los varones sobrerepresentados en la política. Entonces, hay un gesto. Bueno, en este caso se trata de leyes, ¿no? Que establecen que las listas de candidatos, podríamos decir, candidatos y candidatas, igual en número, es una medida que uno le puede hacer crítica si quiere, ¿no? Pero es un esfuerzo en ese sentido, ¿no? De igualar un poco la balanza. La ley Micaela, por ejemplo, ¿no? Algo más reciente aún, tratar de incorporar la perspectiva de género, no de sexo, de género justamente, en los tres poderes del Estado. Y así podemos mencionar, por ejemplo, el decreto presidencial, perdón, en el sentido del cupo laboral trans para todo lo que es el sector público nacional, ¿no? Son medidas de acción positiva donde el Estado, que tiene la obligación de hacerlo además, no lo hace siempre, debiera hacerlo siempre, trata, insisto, de equilibrar esa balanza que está muy desequilibrada, valga la redundancia, a favor de los varones, heterosexuales, cisgénero, digamos, ¿no? Y de eso se trata el lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo es un esfuerzo que hacen personas, instituciones, organismos, movimientos sociales, por tratar de equiparar también esa balanza, pero desde el campo de la lengua, del habla, ¿no? Yo tengo una mirada, no sé si coincidís, pero la mayoría de las veces veo que cuando hay alguna burla o alguna crítica hacia cualquier versión del lenguaje inclusivo, siempre parte del gran desconocimiento que tiene esa persona que está proponiendo otra mirada jocosa y no aquello que busca reflexionar y bueno, llamar la atención sobre estas desigualdades. Uh-huh. Sí, en parte coincido, me parece que muchas veces tiene que ver con desconocimiento. A ver, sobre todo, yo creo que en el fondo es oponerse a un cambio, en primer lugar, a un cambio que muchas veces lo perciben como que no les trae beneficios, claro. Exacto, más bien al contrario, ¿no?
Pero eso uno lo puede pensar de un varón, por ejemplo, ¿no? Machista, si se quiere, ¿no? O de una mujer, que también puede ser una mujer machista. Pero, sin embargo, muchas veces también desde el propio movimiento LGTB, quizás también, que uno lo asocia, ¿no? Dice, todo es chiques, esto viene del movimiento feminista, el movimiento LGBT. Sin embargo, también hay personas LGBT que critican el lenguaje inclusivo. Y ahí me parece que están accionando dos cuestiones. Por un lado, un desconocimiento, y por otro lado, una cuestión política más compleja, más filosófica quizás, que es aquello de que el opresor asume el discurso, el oprimido asume el discurso del opresor, ¿no? Lo que Gramsci llamaría hegemonía, digamos, en definitiva, ¿no? Pero sí, a mí me parece que también hay mucho desconocimiento, porque cuando se quieren esgrimir argumentos en contra del lenguaje inclusivo, se asume, por ejemplo, a veces una postura purista, supuestamente purista, ¿no? Es decir, no me toquen el español, la Real Academia no lo acepta. Exacto, la RAE no lo aceptó, no lo aprobó, ¿no? Y es en realidad lo que están atacando, no les gusta por alguna razón, entonces se agarran de ese argumento, pero no sería un purismo selectivo, porque si realmente les interesa preservar la lengua española, que además no lo pueden hacer porque cualquier lengua viva cambia y muta, y eso es así, también están demostrando una cierta ignorancia en ese sentido, pensar que la lengua no cambia, ¿no? Que hay que mantenerla además. Y pensar que las reglas que están un océano de por medio son las que deben marcarnos cómo hablar. Sí, podríamos ir a hablar de otra ignorancia, que es no saber cómo funciona la RAE además, porque si bien la RAE podríamos llegar a especular de que sí, trata de adjudicarse ese poder, no podría decirlo oficialmente. Lo que oficialmente dice la RAE es, nosotros simplemente hacemos como un paneo de cómo se usa el español en los distintos lugares donde se lo usa y plasmamos eso en nuestros registros, en nuestros diccionarios. Pero hacer eso, si bien eso se supone que es una gramática descriptiva, porque simplemente yo pongo ahí, dice la RAE, cómo usa el lenguaje la gente. Para eso esperamos un tiempo, si una forma de hablar perdura en el tiempo, lo incluimos. Si no es una moda y no llega a permear ahí en nuestros diccionarios. Pero bueno, como institución también tiene su ideología, también tiene sus intereses, porque de por medio también está toda la industria del turismo idiomático, de las editoriales. Entonces, es una industria, también hay ahí intereses económicos de por qué a la RAE no le gusta mucho lo del lenguaje inclusivo. Pero sí le gusta googlear, por ejemplo. Exacto. Con mucha rapidez. Exacto, y de la misma manera, quienes esgrimen también esa cuestión de no, el lenguaje español lo quieren destruir, no tienen ningún reparo en incorporar rápidamente palabras como runner, delivery y todas las demás palabras que vienen del inglés, por ejemplo. Y los medios periodísticos argentinos que se oponen o que militan en contra, hay algunos que no, que militan en contra del lenguaje inclusivo, no tienen ningún problema en poner los zócalos motochorro, por ejemplo. Exactamente. Entonces, es una palabra que no. Exacto, ahí es donde no se sostiene ese pseudo-purismo, digamos, ¿no? Y así hay un montón de argumentos que por ahí quienes se oponen van tomando que no se sostienen porque uno se pone a analizar, a ver, ¿es consecuente esto con todo el resto del uso que haces del lenguaje? Y no, entonces ahí te das cuenta que, por ejemplo, cuando dicen el lenguaje inclusivo es el braille, es la lengua de señas, ¿y vos hablás lengua de señas, hablás braille? No, en general los que dicen eso no lo hablan. Y nadie dice que el lenguaje inclusivo compite con el braille o la lengua de señas. Claro, todo lo contrario, quienes militamos el lenguaje inclusivo también militamos la lengua de señas, el braille y demás. O sea, estamos a favor todo y queremos que pase. Incluya, claro. Exacto, de eso se trata, de incluir. Yo siempre uso la metáfora de que hay gente que va por lo estético. No me gusta el lenguaje inclusivo. Bueno, capaz que... A mí no me gusta el nombre. Exacto, bueno, esa es otra discusión, ¿no? Pero digo, si a mí no me gusta, en un edificio público ponen una rampa o agrandan la puerta para que entre una silla de ruedas, capaz que estéticamente a mí no me gusta, pero es para que entre más gente. Y el lenguaje inclusivo es eso, es hacer una entrada más grande a la lengua para que entren también otros géneros y no solamente el femenino, el masculino, y a la vez equilibrar un poco esa balanza de la que hablábamos al principio. De eso se trata el lenguaje inclusivo, una expresión más de la lucha por la igualdad y la equidad. ¿Qué cambió desde que comenzó esta discusión, este análisis, sobre todo en nuestros tiempos ahora? Se habló mucho más de un montón de otras cosas, no solamente de género, de igualdad, sino también de lengua de señas, de braille, de autismo. Se dispararon otras discusiones
que no estaban sobre la mesa. Y yo creo que de alguna otra manera la gente está haciendo un uso más inclusivo. En vez de decir buen día chicos en un grupo de WhatsApp, dicen buen día gente. Y con decir gente están dando cuenta de que están haciendo un uso un poquito más inclusivo, no usando ese masculino genérico. Cortito, Jorge, porque Sí. se nos pasó el tiempo. ¿Y el Estado? Y el Estado lentamente está empezando a reconocer que así como se comprometió a nivel internacional a través de un montón de tratados donde tratan de eliminar la violencia de género, por ejemplo, la violencia simbólica tiene que ver con el lenguaje, está de a poco incorporando guías de uso del lenguaje inclusivo, que no siempre implican usar la E. A veces esto, usar gente en lugar de chicos, por ejemplo, ¿no? La ciudadanía en lugar de ciudadanos, ¿no? Así que hay de a poquito algunos pasos que está dando y en ningún caso se impone nada, simplemente habilitar el uso como se viene haciendo en las universidades que fueron un poco pioneras, ¿no? Con permitir el uso del lenguaje inclusivo y asegurarse de que nadie sea sancionado por usarlo. Claro, muchas gracias, Jorge. Gracias a ustedes. Nos volvemos a encontrar nosotros con vos dentro de 3 semanas con alguna otra columna de estos temas. Hacemos una pequeña pausa y enseguida volvemos.